Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la otra parte del tema del calor que trabajábamos la última vez. Esta parte ya tiene que ver con lo que es el calor latente, calor de fusión, calor de vaporización, esas cosas. Voy a presentar de una vez el material. ¿Se acuerdan que nos quedamos aquí en el calorímetro? Yo le comenté que el calorímetro era un aparato que servía para medir el calor específico de una sustancia, donde por aquí entraba calor, calentaba el agua, esa agua que está ahí, y luego aquí había una veleta que hacía que daba giro y creaba aquí un equilibrio térmico. Luego, que esto no lo comenté, pero luego el agua llegaba a otro recipiente donde se juntaba con otra sustancia, y esa sustancia era la que nosotros le buscábamos el calor específico. Entonces, eso eh, cumplía con esta expresión, menos Q1 igual a Q2, donde Q1 era el calor cedido a la sustancia y Q2 el calor absorbido por la sustancia. ¿Verdad? Entonces, por medio de esto, ¿se acuerdan que la formulita de el calor específico es así? Podíamos sustituir nuestra formulita por una formulita despejada así, donde si hablábamos de Q1, esto iban a ser 1. Si hablábamos de Q2, esto iban a ser 2. Y ahí encontrábamos la ecuación de conservación, donde si la C me daba negativo, no importaba porque una de esta temperatura iban a ser negativa y el menos por el menos daba más. Y cuando la C daba positivo, no había problema porque estas dos iban a ser positivas. Porque recuerden que el calor específico tiene una diferencia de temperatura. Puede ir de más a menos o de menos a más. Pero claro, eso nosotros lo haremos en algún ejercicio. Vamos entonces con la otra parte. Bien, ¿se acuerdan que esto de primaria nos lo dijeron? Que los cuerpos tienen 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué ocurre? Que aquí ven las temperaturas. Mientras más rojo, significa que la sustancia o el material está en estado de gas. Mientras más azul, significa que la sustancia o el material está en estado líquido. Porque cuando cambia de uno a otro va a depender de la temperatura. Si de gas cambiamos a sólido, esto se llama sublimación. Y aquí se ven que está en una temperatura alta. Si de sólido a gas, también se llama sublimación. Significa que todavía se mantiene una temperatura alta. Cuando va de sólido a líquido, se llama fusión. La forma de cambiar el estado se llama fusión. Si se dan cuenta, va de rojo a azul. Si es de líquido a sólido, a gas, se llama vaporización. Si es de gas a sólido, a líquido, condensación. Y cuando es de líquido a sólido,
solidificación. ¿Verdad? Esos son los distintos cambios de estados de la materia. Eh, estos distintos estados crean una temperatura de cambio de estado. Así mismo como yo les mencioné. Donde está lo azul significa que la temperatura es menos caliente. Donde está rojo significa que la temperatura es más caliente. Ahora bien, el calor latente es el calor que una sustancia absorbe o libera cuando cambia de estado. O sea, el calor latente de un material es cuando ese material cambia de estado. Ahí ocurre el calor latente. Ahora bien, el calor latente puede ser de forma progresiva, o sea, cuando cambia de sólido a líquido y luego a gas, o de forma regresiva, cuando cambia de gas a líquido y luego a sólido. Progresivo significa que eh, el material está absorbiendo energía. O sea, cuando cambia de sólido, luego a líquido y luego a gas, significa que está absorbiendo energía. Pero cuando cambia de gas a líquido a sólido, significa que está liberando energía. Eso es el regresivo. Entonces, este cambio de estado crea un tipo de calor. Ya saben, el calor latente es el calor que ocurre cuando el material cambia de estado, ¿verdad? Y este se lee de esta forma. O sea, Q igual a L por M, ¿verdad? Ese es el calor latente. L viene siendo L viene siendo eh, el calor latente. Entonces, cuando nosotros hablamos de calor latente, podemos hablar de calor de fusión, calor de vaporización, calor de solidificación. Entonces, este calor de fusión, que sería el mismo calor latente, pero con una F abajo, esto viene siendo el calor que absorbe o desprende un material cuando está cambiando de estado de sólido a líquido. O sea, miren, aquí tenemos el agua. La temperatura de fusión es la temperatura donde el agua cambia de sólido a líquido o de líquido a sólido. Si es la temperatura baja, significa que el agua se congela, es sólida. Si la temperatura sube, significa que el agua se descongela. El calor de fusión es el calor que hace que el agua lleve a esta temperatura. Eso es lo que ocurre con el calor de fusión. Entonces, este calor de fusión, nosotros lo vamos a trabajar después. Miren, aquí habla el calor latente, habla de más y menos. Eso significa que el más significa cuando absorbe energía y el menos significa cuando libera energía. Estas son unas tablitas que ustedes después, yo les voy a enseñar, que son tablitas de calor de fusión, calor de vaporización y esas cosas. Aquí vemos que el amoníaco cambia su estado cuando el grado, la temperatura está bien bajita, pero el hierro, cuando la temperatura está bien alta, ¿verdad? Cuando cambia su estado de sólido a líquido. Y así sucesivamente. Estos son los tipos de calor de fusión. Recuerden, el calor de fusión
el calor que cambia de sólido a líquido, la temperatura, si es liberándola o si es absorbiéndola, entonces cambia de líquido a sólido. Claro, eso lo vamos a ver en los ejercicios. Luego tenemos lo que es el calor de vaporización. Ya vimos que el calor de fusión es el calor que lleva la temperatura, que lleva la sustancia de sólido a líquido. El calor de vaporización es el calor que lleva de líquido a gas. Y este calor para el agua, miren cuál es. Primero, la temperatura para que el agua se vaporice es de 100 grados Celsius. Significa que esto necesita 540 del valor de calor de vaporización para que esto ocurra. El calor de vaporización se pone como un LV. Así. Y cuando es positivo, significa que cambia de líquido a sólido, de líquido a gas. Y cuando es negativo, significa que cambia de gas a líquido, porque eso es el asunto de la absorción y la liberación. Entonces, aquí tenemos algunos, ¿verdad? Esto es el calor de vaporización. Pero eso está en el mismo material. Luego tenemos lo que es la transferencia de calor. El calor se puede transferir de tres formas. Míralo aquí. Una que se llama conducción, otra que se llama convección y otra que se llama radiación. La de conducción es la que nosotros hemos más visto en el asunto de que si tenemos una barra de metal y la ponemos contra el fuego, esa barra lo que hace es que se calienta y nosotros sentimos el caliente del otro lado. Eso se llama calor por conducción. Igual, si nosotros tenemos una olla de agua, esta olla está hirviendo. Si nosotros le ponemos la mano al agua, a la olla o al agua, entonces lo que nos da el calor que está generando la candela que está aquí abajo. ¿Verdad? Entonces, el calor por conducción es ese. El calor por convección es lo que le está pasando a la niña. La candela está calentando el aire y la niña lo que hace es que siente ese aire caliente. Eso se llama calor por convección. Y el calor por radiación es el calor por ondas electromagnéticas, como la del sol. Los rayos del sol inciden en la atmósfera, inciden en el aire, y esa radiación nos da directamente a nosotros. Eso se llama calor por radiación. Si nosotros estamos afuera con el sol encendido, sentimos ese calor. Eso es por la onda electromagnética del sol. Eso se llama transmisión de calor por radiación. Entonces, tenemos más, déjame ver. Bueno, aquí habla que la conducción térmica es la conducción del calor por medio de materiales. Hay materiales que son más propensos a conducir el calor que otros, igualito como en la electricidad. Hay materiales que conducen la electricidad más que otros. Aquí vemos que la plata es el mejor metal para conducir el calor. El platino es el menor. Bueno, el menor porque hay muchos. Es uno de los que menos conducen ese calor. Y aquí tenemos una ecuación que es la ecuación de Fourier para que me ayuda a saber qué tanta conducción de calor tienen algunos materiales. Vamos a suponer que yo quiero saber
¿qué tanta, qué tanto calor estás entrando por esa ventana cuando está cerrada? Entonces, ahí yo necesito la constante de conductividad, que esa es una constante para todos los materiales. Para el vidrio hay una constante. Luego, la área viene siendo la área que incide, vamos a suponer el sol, el área que incide el sol cuando está en la ventana. El delta T viene siendo la temperatura fuera y dentro. Fuera, la temperatura ambiente. Dentro, la temperatura aquí, en mi habitación. La E viene siendo el grosor del cristal. Y la T, el tiempo de exposición. Porque mientras mayor tiempo de exposición del sol, más caliente se pone el cristal. Es una formulita que luego vamos a ver si la usamos en los ejercicios. Eso es para saber qué tanto calor está entrando por esa ventana cuando está cerrada. Qué tanto calor está entrando por esa pared cuando está el sol incidiendo en la pared. Ya esto ya lo vimos. Esto es el calor por convección y el calor por radiación. Muy bien. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? Si la tienen. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Ok. Si no tienen preguntas, no hay problema.